De Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Eso quiere decir que hay planes de Dios. Así como que cada uno de nosotros hacemos planes, usted en este nuevo año, en las empresas, en las organizaciones, en sus casas, todos hacemos planes cuando inicia un nuevo año. Pero quiero mostrarle algo mayor. Eso quiere decir que Dios tiene planes para nosotros. Él sí tiene planes. Él sí es un Dios que planifica. Él sí es un Dios de orden, un Dios que tiene controladas las cosas. Entonces, Dios dice en este versículo, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. ¿Planes de qué? De bien. En mi versión, en la Nueva Versión Internacional, dice de bienestar y no de calamidad. Es decir, no para que estemos afanados, no para que estemos turbados, no para que estemos desesperados, sino de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Es decir, el Señor sí mira por nuestro futuro. El Señor sí pone esperanza, sí construye esperanza en nuestras vidas. Así que prácticamente este versículo es como decirnos tranquilos, yo tengo el control, dice el Señor. Y en esta mañana vamos a ver un tema. Este solo era un versículo preámbulo para lo que vamos a ver el día de hoy. El tema que vamos a ver hoy es redimiendo mis finanzas. Redimiendo mis finanzas. Y eso tiene que ver con primero lo primero. Ahora, alguno que esté aquí, de pronto un jovencito puede decir, ¿qué significa esa palabra redimir? ¿Qué significa redimiendo? Déjeme contarle un poquito, un pedacito del concepto de lo que significa redimir o redimiendo. Redimir era una palabra utilizada o una acción realizada en la antigüedad. Es decir, cuando habían esclavos y había una persona que quería dejar libre a ese esclavo, esa persona pagaba un precio o hacía una acción para que ese esclavo sea libre. En pocas palabras es dar libertad. Dar libertad de alguna forma pagando un precio o de pronto haciendo una acción que hace que en este caso, uniendo a la palabra finanzas, enlazando, articulando ambas palabras, podemos decir que el título vendría a ser liberando mis finanzas o redimiendo mis finanzas. Eso quiere decir que en algún momento mis finanzas sufrieron algún tipo de esclavitud, que en este caso solamente los hijos de Dios podemos tener ese privilegio de parte de Dios de poder liberar nuestras finanzas. ¿Qué le parece? ¿No le da alegría eso? A mí sí. Yo cuando estudié este tema dije, Dios mío, qué bendición, porque nosotros estamos en esa capacidad como hijos de Dios de poder liberar nuestras finanzas o redimir nuestras finanzas. Miren, también les había puesto en la hoja, como dicen, aguanta todo. Yo le puse entre paréntesis, primero lo primero. Es decir, debemos poner a Dios en primer lugar en toda nuestra vida. Es decir, Dios se merece la preeminencia, el primer lugar. Dios debe ser primero en nuestro tiempo. Dios debe ser primero en nuestro hogar. Dios debe ser primero en nuestro trabajo. Dios debe ser primero en nuestra economía. Dios debe ser primero en nuestros estudios. Cuando usted estudia, ¿por qué no ser el primero? ¿Por qué no cuando usted se sienta en esa aula y dice, yo tengo la mente de Cristo? La palabra de Dios dice que de Él proviene la sabiduría, proviene la inteligencia, el conocimiento, la ciencia. Entonces, cuando usted está sentado en un aula de clase, el Señor le puede dar, usted tiene prácticamente dos mentes, la mente de Cristo y la mente suya. Entonces, usted puede darle el primer lugar a Dios siendo uno de los primeros, o por qué no, siendo el primero en la clase. Primero en el servicio, en el servir a Dios. Entonces siempre debemos vivir una vida de darle la preeminencia a Dios, dándole el primer lugar, primero en cada aspecto de nuestra vida. Y eso es de lo que vamos a hablar en esta mañana. Lo que compartiremos este día tendrá impacto
vamos a tener un impacto primeramente en nuestra forma de pensar. Porque recuerde que todo empieza en nuestra mentecita, la batalla empieza en nuestra mente. Todo empieza con un pensamiento, eso se vuelve un argumento y luego pasa a ser una fortaleza. Por eso es que cuando usted nace de nuevo, es necesario que usted, la palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las viejas cosas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero en eso no incluye nuestra mente. En eso nosotros debemos saber que nuestra mente es un proceso en el cual debe ser renovada. En el libro de Romanos dice, no os conforméis a este siglo, es decir, no te hagas a la forma de pensar a este siglo, sino transformaos. ¿Por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, por eso en esta mañana decimos que este mensaje va a ser de impacto, porque primero fue de impacto para mí. A mí fue el primero que me confrontó. Lloré delante de Dios y le dije, Señor, perdóname, porque hay ciertos aspectos de mi vida que de pronto no te están dando el primer lugar. De pronto no está haciendo esa preeminencia como Dios espera y como Dios lo ha estipulado. Entonces este mensaje va a ser de impacto para nuestras vidas, incluyendo nuestros matrimonios y nuestros hogares. Bueno, permítame en esta mañana también compartirle un poco de estadísticas, unas pequeñitas. La primera causa de divorcio dicen que es la comunicación. ¿Cuántos creen eso? Así dicen los matemáticos, ¿no? Pero el primer motivo de discusión dentro de las familias, ¿sabe cuál es? El dinero o las finanzas. Eso es el primerito, ¿no? Hasta que la plata nos alcance o hasta que la plata nos separe, ¿no es cierto? Entonces, el primer motivo de discusión es el dinero o las finanzas. Mire, en la Biblia hay más de 500 versículos que hablan sobre la oración. Existen alrededor de 500 versículos sobre la fe. Pero existen más de 2000 versículos sobre el dinero y las posesiones. ¿Por qué será? Le pregunto yo. Es porque Dios quiere traer también enseñanza, revelación a nuestras vidas para que nosotros vivamos vidas de bendición. Jesús dijo, donde está nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Entonces, donde está nuestro tesoro, eso quiere decir donde está nuestra mayor preocupación, donde gastamos la mayor cantidad de dinero, donde está nuestro mayor tiempo en pensamiento, ahí es que va a estar nuestro corazón, donde más empeño le estamos metiendo, ¿no? Entonces, eso no exime o no quiere decir que de pronto usted tenga que ser efectivo o eficiente en las cosas que usted haga, y eso le demanda. Por ejemplo, si aquí hay algún atleta, un jugador de fútbol, en el momento de la competencia tiene que concentrarse en la competencia, pero él sabe que Dios le cuida y que Dios le guarda y que Dios le dirige. Pero si yo estoy en algo poniendo mi tiempo, mi afán, y hasta estoy perdiendo las fuerzas, la energía, y hasta estoy desesperado y estoy teniendo momentos difíciles de dolor, de tristeza, de pronto puede ser que no estoy direccionando bien mi corazón. Abramos nuestras Biblias en Éxodo 13 del 1 al 2. Vamos al libro de Éxodo 13 del 1 al 2. Vamos a ser un poquito rápidos por el tema del tiempo. Éxodo 13 del 1 al 2. La palabra de Dios dice, Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito. Y ahí yo le voy a pedir, si usted tiene su esferito o su marcador, subraye. Primero habló, es decir, esta palabra es de Dios que habló a Moisés. No es de nadie más, es de Dios. Dios le dijo a Moisés. La segunda parte que podemos subrayar es, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y ese subráyele 2 veces.
mío es. Ojo, el Señor está diciendo que los primogénitos sean ¿qué? Primeramente, consagrados. Y segundo, dice, mío es. Quiero que se quede con esas frases. Dios dijo, el primogénito es consagrado y es mío. Este es un principio que aparece en toda la Biblia. En toda la Biblia. Si nosotros vemos la Biblia en una forma de contexto amplio o en forma macro, vamos a ver que esta es la línea por la cual el Señor se manejó hasta la venida de Jesucristo y posteriormente. Es decir, los primogénitos o lo que está en preeminencia o lo que está en primer lugar siempre va a ser consagrado para el Señor. Y además es de Él. Vamos a leer Éxodo 13 en el mismo. No mueva sus hojitas, sino que está ahí mismo, en el mismo capítulo, sino que avance, por favor, hasta el versículo 12 y 13. Versículo 12 y 13 del capítulo 13. La palabra de Dios dice, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz. Mire, otra vez aparece, ¿no? Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz. Y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Jehová, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Qué interesante. Usted puede subrayar ahí, dedicarás, abriré matriz. Puede subrayar todo primogénito y también puede la palabra redimirás con un cordero. Eso quiere decir que aquí surge un principio, el cual, déjeme expresarle en forma de oración. Dice, el primogénito debe ser sacrificado o redimido. El primogénito debe ser sacrificado o redimido. Esto lo conocían muy bien los pastores de ovejas en el tiempo de antes. Ellos sabían que la regla era que los puros tenían que ser sacrificados y los impuros tenían que ser redimidos. ¿Qué significaba esto? Que cuando un pastor, con todo el cariño y el amor, criaba una ovejita, primero era un corderito, llegaba a ser una ovejita, pero el momento que la ovejita tenía que dar a luz su primera cría, ese primer corderito era sacrificado para el Señor, era entregado para el Señor. Ahora, si un asno o un burrito sabanero, daba a luz una cría, había que sacrificar un corderito para redimir las crías del asno. Qué interesante, ¿no le parece interesante? Ya le voy a decir por qué sí es interesante. Mire, esto era un acto de fe, ofrecer la primera cría. Porque usted póngase en el lugar del pastor. Si usted ya alimenta a la ovejita, la cría, con cariño, le corta el pelito, ¿no es cierto? Y todo, y la está cuidando. Pero ¿qué tal si esa ovejita no daba la segunda cría? Es decir, esa ovejita estaba destinada para que dé una sola cría. Entonces era un acto de fe, era dar la primera cría esperando que pueda dar una segunda, una tercera, una cuarta cría. Entonces eso era un acto de fe. Esto es una imagen de nuestro Señor Jesucristo, de lo que estaba por venir. Y es así, el Señor ya estaba enseñando a su pueblo lo que estaba por venir. Recuerden que el primogénito debe ser sacrificado o redimido, pero a la vez la regla era que los puros tenían que ser sacrificados y los impuros tenían que ser redimidos. Eso quiere decir que cuando uno lee en el contexto la Biblia, se va a dar cuenta que Jesucristo fue el Cordero inmolado de Dios. Jesucristo fue aquel Cordero sin mancha, fue el Cordero puro, que tuvo que entregar su vida para redimirnos a todos nosotros.
Por eso yo le decía que esto Dios estaba preparando de antemano al pueblo para mostrarle que en un tiempo específico, en el momento, en el kairos, en el tiempo específico de Dios, iba a llegar ese tiempo donde el Cordero de Dios, que es Jesucristo, iba a ser el único y el último sacrificio en cuanto a limpieza de pecados. Eso quiere decir que Jesucristo tuvo la total capacidad para tomar nuestro lugar. Fue el sustituto para tomar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces Jesucristo fue ese Cordero puro, santo. Él nació sin pecado para tomar el lugar que a nosotros nos correspondía. Mire, Dios creó a Adán y Eva puros. Pero luego de su transgresión o de su desobediencia, ¿qué pasó? El pecado se transmitió y se transfirió a toda la humanidad. Es decir, Dios les puso en el huerto del Edén y ellos fueron creados con una pureza, imagen y semejanza de Dios. Pero lo que sucedió en ese huerto del Edén es que ellos desobedecieron, ellos transgredieron, ellos pecaron, ellos desobedecieron, y a partir de ahí se introdujo el pecado a partir de toda la humanidad. Pero ¿recuerdan el primer versículo? Yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Es decir, Jesús ya tenía la respuesta aún para la desobediencia del ser humano, aún para el pecado de la humanidad. Dios ya tenía la ofrenda destinada para dar sanidad, salvación a la humanidad. Entonces Jesús es el primogénito, el Cordero de Dios. Fue un Cordero limpio, sin mancha y sin pecado, que fue sacrificado para redimirnos. Recuerde el principio: el puro debe ser sacrificado y el impuro debe ser redimido. Y ahí es cuando uno puede decir, de pronto en este momento no lo alcance a comprender todavía en su real dimensión, pero cuando completemos el tema vamos a ver el principio en su totalidad. Pero Jesús empieza a ser, es el diezmo de Dios. Dios lo entregó como su primogénito y por fe. Jesús no sabía la respuesta que nosotros íbamos a tener ante Jesús. Es decir, Dios sacrificó a su único Hijo, al primogénito, para que vengan a través de Él el resto, es decir, nosotros, para que nosotros podamos ser redimidos. Recuerde, el puro, ¿cómo era el principio? El puro, el sacrificio del puro redime al impuro. El principio del diezmo no tiene que ver solamente con una cantidad o porcentaje de dinero, sino que el diezmo tiene que ver con darle el primer lugar a Dios. Tiene que ver con darle la honra a Dios. Es decir, es también un acto de fe. Es darle lo primero. Es decir, yo podría dar el diezmo completo, es decir, la 10ª parte, pero en realidad, en la esencia del principio, no ser diezmo. ¿Por qué? Porque no le estoy dando a Dios lo primero. Entonces a Dios, ¿y por qué Dios buscaba lo primero? Que le demos el primer lugar. Es porque Dios busca honra y Dios no comparte la honra con nadie, y Dios no va a ser segundo. Dios siempre va a ser primero. Dios entregó a Jesús antes de que creyéramos en manifestación de fe. El diezmo se trata de poner a Dios en primer lugar, como les había dicho. En toda la Biblia dice: los primogénitos son míos. Recuerde, el momento en que usted está poniendo su diezmo, ¿qué va a pasar? ¿Qué está haciendo? Usted está apartando lo primero ante Dios. Y ahí es cuando usted puede cumplir este principio de que lo consagrado para Dios redime al resto. Mire, yo prefiero caminar con el 90% bendecido que con el 100%. Algunos lo respondieron.
maldecido. Entonces, miren, entonces la importancia de que nosotros siempre le demos a Dios el primer lugar. Y como les decía, el momento que usted le da a Dios el primer lugar, eso hace que usted pueda bendecir realmente sus finanzas. ¿Por qué Dios tenía el derecho de llevarse los primogénitos en la 10ª plaga de Egipto? Les hago una pregunta. Era porque los primogénitos le pertenecían a Dios. En la 10ª plaga, Dios dijo, ¿qué dijo Dios? La idea es que iba a pasar el ángel de la muerte por aquel lugar. Y si el faraón endurecía aún más su corazón, lo que iba a suceder, que los primogénitos iban a ser llevados, iban a ser muertos. Entonces miren qué interesante, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros debemos saber de que debemos dar la preeminencia a Dios, el primer lugar. La salvación la conseguimos por medio del derramamiento de la sangre de Jesucristo en la cruz. Cada uno de nosotros debemos ofrecer primero a Dios. Entendiendo este principio, la iglesia primitiva empezó a reunirse el primer día de la semana. ¿Sí sabía cuál era el primer día de la semana? El domingo, exactamente. Es porque la iglesia entendió que el domingo primeramente fue el día de la resurrección, pero también sabían que era el primer día de la semana. Por eso es que la iglesia primitiva empezó a apartar el primer día de la semana para el Señor, que es el día domingo, y para que el resto de los 6 días sean bendecidos. Mire, cuando damos el diezmo a Dios, le estamos diciendo, tienes el primer lugar en mi vida. Te honro y tienes la preeminencia en mis finanzas para bendecirlas y redimirlas. Recuerde, el momento que usted da su diezmo, no es tanto una cantidad a pesar de que ya está estipulada, sino que más bien tiene que ver con darle el primer lugar a Dios. Primero lo primero. Entonces, cuando usted aparte su diezmo, no se ponga a pensar tanto en la cantidad que está dando, sino que usted piense que usted está dando el primer lugar a Dios y que usted lo que está haciendo, está diciéndole al Señor, mis finanzas te pertenecen, y cuando yo deposito mi diezmo, lo que estoy haciendo, lo que es consagrado a Dios, estoy trayendo bendición al resto de mis finanzas. Es decir, yo aparto la 10ª parte de mi diezmo y el 90% va a ser bendecido, va a ser redimido. Y ese es el principio de unas finanzas con bendición. Es cuando yo puedo darle la preeminencia a Dios. Porque usted puede hacer el cálculo y puede decir, bueno, yo tengo esta pila de deudas. ¿Cómo voy a dar el diezmo si yo tengo todas estas deudas por pagar? ¿Pero qué va a pasar? Ahí usted está haciendo un cálculo y diciendo, primero voy a pagar esto y de lo que me sobre le voy a dar a Dios. Pero tener fe, recuerde, como el pastor de ovejas tenía fe. Él, ¿qué decía? Yo voy a dar mi primera cría al Señor, y de ahí las restantes serán bendecidas. Dios no le pidió una de las 10 crías, Dios le pidió la primera. Entonces, cada vez que usted separa su diezmo, cuando usted tiene fe en el Señor y Dios está en primer lugar, usted lo que va a hacer es no va a mirar su cantidad de deudas que tiene, sino que lo que usted va a hacer, va a decir, Dios, tú tienes el primer lugar. Y ahí es cuando eso se llama fe, y ahí es cuando usted va a ver la gloria de Dios en sus finanzas. Miren, cuando el pueblo de Israel llegaron a la tierra de conquista, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Jesús o Dios les dijo, tomen de la primera ciudad que ustedes conquisten, de Jericó, el primer botín o el botín de toda esa ciudad es consagrada a la casa de Dios.
Entonces, ¿qué sucedió? Hubo un hombre ahí que se llama Acán, del pueblo de Israel, que tomó parte de ese botín. Y quiero comentarles qué pasó, lo que sucedió. Luego, a la siguiente ciudad que tenían que conquistar, que era una ciudad pequeña, no les fue bien. Perdieron la batalla con una ciudad pequeñita. En cambio, Jericó era una ciudad amurallada, poderosa en cuanto a su protección y seguridad. Pero miren lo que sucedió. Dios no les pidió, denme una de las 10 ciudades que van a conquistar, o de las X, Y o Z cantidad de ciudades que van a conquistar. Dios les dijo, denme la primera. Y ese es el principio. Eso es el principio de todo. Cada vez que usted aparta el diezmo para el Señor, lo que usted está haciendo es diciéndole, Señor, yo te doy lo primero a ti, yo te estoy honrando a ti, yo te estoy dando el primer lugar a ti. Y eso es lo que hacemos. Y por ende, nuestras finanzas empiezan a ser redimidas y empiezan a ser liberadas, bendecidas por parte de Dios. Tal vez este es un principio que de pronto para ustedes no sea tan conocido. No es que sea tan fácil predicarlo tampoco, pero también es un deber para nosotros, los verdaderos pastores, los verdaderos predicadores, enseñarles sobre este principio. Porque nosotros no queremos que usted esté metido en el círculo que el enemigo quiere meterle de una esclavitud financiera, sino que nosotros anhelamos que usted tenga una libertad, usted se mete en el círculo de la bendición de Dios. Y la única forma es entender el principio, que por qué lo hago. Entonces de aquí en adelante usted va a saber que su diezmo usted la aparta diciendo, es la primera porción, es la primera parte de lo que Dios me ha bendecido. Mire, yo le pongo un ejemplo. Si yo pongo aquí una cantidad X de dinero, 10 billetes del mismo valor, ¿cuál es el diezmo? Son 10. Es uno, pero ¿cuál es el primero? El que primero sale. ¿Por qué? Porque usted pensó en su corazón. Y no se trata de ser legalistas, de decir, wow, o sea, camino en la calle y si no lo hago, estoy maldecido. No, se trata de más bien que en su corazón haya esa honra y ese respeto por Dios, por las cosas que son consagradas para Dios. Entonces recuerde, el 10% es algo consagrado y dedicado para la casa de Dios. Entonces de ahí es cuando sus finanzas van a poder ser bendecidas o ser redimidas, ser liberadas de cualquier tipo de esclavitud que el enemigo quiera poner en nuestras vidas. Leamos Éxodo 23:19, ya para ir terminando. Éxodo 23:19. En honor al tiempo les voy a ir leyendo. Dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Las primicias. Recuerda, el principio es primero lo primero. Las primicias. Entonces cuando usted recibe por la bendición de Dios, porque Dios le ha dado la vida, usted recibe para la gloria de Dios su sueldo en su cuenta bancaria, lo primero que usted debería pensar es en lo dedicado para el Señor. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová. En Proverbios 3, 9, 10, que ya lo desarrolló el pastor la semana anterior o hace 2 semanas, dice, honra a Jehová con tus bienes y con tus primicias de todos tus frutos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y ahí viene la bendición. Y serán llenos tus graneros en abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Y serán llenos tus graneros en abundancia. Otro versículo más. Génesis 4, del 3 al 5. Vamos a leer Génesis 4, del 3 al 5. La palabra de Dios dice,
Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Mire, esta porción de la Escritura tiene mucha enseñanza en cuanto a lo que hemos aprendido anteriormente. Y ha existido varios debates en cuanto a los teólogos del por qué Dios aceptó la ofrenda de Caín y de Abel, y por qué rechazó la ofrenda de Abel. Pero si usted revisa la Escritura con detenimiento, ¿qué va a pasar? Usted va a encontrar la respuesta ahí mismo. Miren, ¿qué hizo Caín? Caín dice andando en el tiempo. Es decir, Caín, él esperó que pase el tiempo. En nuestros tiempos modernos, ¿qué podría ser? Esperamos el mes a ver cómo nos va. Esperamos a ver si podemos cubrir todas las deudas. Esperamos a ver si esa pila de deudas son pagadas. Y de ahí, de lo que le sobró, Caín dio ofrenda a Jehová. Pero ¿qué sucedió en cambio con Abel? Abel, al conocer el principio de Dios, ¿qué dice? Trajo también de los primogénitos de las... Es decir, Abel apartó lo primero para el Señor. Él apartó de la primera cría de sus ovejas, y estoy más seguro que si nació un asno, él sacrificó un corderito para redimir a todas esas crías de los asnos, y trajo de las primeras crías. Pero no solo eso, sino que de las primeras crías, eso quiere decir que tuvo muchas crías, no solo una. Él tomó lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces ahí se puede dar cuenta de por qué Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y por qué miró con desagrado la ofrenda de Caín. Y es porque Dios, Él, al saber el principio, que ustedes ahora ya lo conocen, usted sabe que usted debe darle a Dios las primicias, lo primero, el primer fruto. Y de lo primero, dale lo mejor a Dios. No se trata de darle por darle, no hacer como Caín, andando en el tiempo, dejando que el tiempo transcurra, porque eso ya no es fe. Porque el momento en que usted dice, del 100% que Dios me ha dado, yo aparto el 10%, y ese 10% es aquella provisión dedicada, consagrada al templo. Esa porción, esa va a ser la que va a redimir al 90% restante. No sé si les confundí más o está claro. Pero en esencia es que usted debe darle a Dios lo mejor, lo primero. De sus frutos, de los primeros frutos, lo mejor. En Levítico 27:30 dice, ya para ir ahora sí terminando, es el mal de los predicadores, este sí es el último. Bueno, el penúltimo para no caer no enlazarme en mis palabras. Levítico 27:30. Y ahí quiero mostrarle una gran verdad. Dice la palabra de Dios, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová.
Miren, ahí está hablando en forma de todo el planeta Tierra. Ahí está hablando en todo su contexto. Está diciendo el diezmo de la tierra, de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Ahí no está hablando de una partecita, no está hablando de una congregación específica, no está hablando de una familia específica, no está hablando de una familia sacerdotal, no está hablando de una persona nomás del pueblo, sino está hablando en todo su contexto. Ahí el Señor dice el diezmo de la tierra, es decir, de toda la tierra le pertenece al Señor, porque ese diezmo va a ser el que va a traer bendición al resto. Y para ahora sí terminar, leamos Éxodo 13 del 14 al 15. Éxodo 13, 14 al 15. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto?, le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto. Mire, ahí es cuando la persona estaba haciendo de pronto su cheque, de pronto estaba llenando su sobrecito de diezmo, y el hijo le dice, ¿qué es esto, papá? ¿Qué es eso que haces? ¿Qué es esa cantidad tan grande que tú pones? Porque para el niño es multiplicar chicles en función de dinero. Entonces él multiplica y dice tanta cantidad por dividido para una cierta cantidad de chicles, ¿cuántos me tocaría? Entonces él dice, wow, papá, wow, mamá, es una gran cantidad de dinero, ¿por qué lo haces? Eso es lo que trata de decir esto. Y ahí es cuando le dirás, usted papá o mamá, le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, es decir, Dios me sacó del mundo. Dios me sacó de ese lugar donde yo estaba atado a mis delitos y mis pecados. Me sacó de esa cárcel que tenía mi alma, de ese dolor. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Mire, ese es el principio. Y eso es lo que nosotros transmitimos de generación en generación. Pongámonos de pie. Iglesia Cristiana Dos Hemisferios. Contáctanos al 343-1658 o al 099-8308-192. Encuéntranos en Facebook como Iglesia Cristiana Dos Hemisferios.